Gracias. Seguimos conversando muy intensamente con dos actores centrales de las reformas que están ahorita en el seno del Congreso Federal. Con el senador por el PRI, David Penchina, y con el senador por el PAN, Roberto Gil. Estamos especialmente comentando sobre la iniciativa preferente de reforma laboral del presidente Calderón. Tan es un tema sensible que en la pasada legislatura, cuando ustedes dos senadores actualmente fueron diputados, se discutió de manera muy intensa la posibilidad de hacer una reforma electoral en diputados precisamente. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento y qué lección dejó que puede permitir ahora no volver a entrampar el asunto más allá del concepto de iniciativa preferente? ¿Qué pasó? Mira, una reforma laboral, yo diría y me atrevería a afirmar que es una de las piezas legislativas más difíciles de construir y de generar acuerdos, ya ni siquiera digo consensos, que sí es de las que debe de aspirar a generar consensos porque, te reitero, es una reforma que trastoca y afecta, para bien y para mal, los factores de la producción, es decir, rebasa el ámbito de lo público en términos burocráticos. Yo lo que advierto que pasó, y hay cosas que luego no se dicen porque, y lo digo abiertamente aquí con el senador Gil, nosotros fuimos acusados directamente de detener la reforma cuando incluso Acción Nacional había suscrito la reforma que nosotros habíamos impulsado. Y lo que no se ha dicho es que hubo un chantaje y un manifiesto de fuerza tras bambalinas, como dicen, de la izquierda mexicana, de que si ese tema avanzaba iba a haber, digamos, la toma de calles y un caos mediático en medio de una coyuntura política a la que ningún político, y ni mucho menos la casa donde se hace política, que es el Poder Legislativo, se puede abstraer, que es el Poder Legislativo. Pero el PRI retiró en los hechos su propuesta, El PRI no la retiró. Digamos que la dejó en la mesa, no avanzó en su discusión y por lo tanto en su probable o no aprobación, guardó para un mejor momento en las condiciones políticas coyunturales en las que se estaba desarrollando, pero el PRI sí tenía una ventaja en su iniciativa, y que era el que no solo había tomado en cuenta, por ejemplo, la que había planteado el entonces secretario del Trabajo, que por cierto, lo debo de decir, poco abonaba a la generación de acuerdos. Javier Lozano, actualmente senador. En su estilo muy particular que lo distingue. El PRI tuvo, creo, la inteligencia que hoy está retomando San Lázaro, de que de esta gama de más de 400 iniciativas se tomaran en cuenta muchos de los elementos que desde hace mucho tiempo se han discutido. Y había generado tal acuerdo que incluso Acción Nacional había manifestado públicamente en voz de su entonces coordinadora su beneplácito por avanzar en esa medida. Creo que eso hoy es un gran incentivo para retomar un tema y soy optimista en que podamos salir adelante. ¿Qué pasó ahí? Voy a completar un poco la crónica que hace David y creo que lo hace con mucha ponderación. En efecto, durante varios meses, quizá desde el inicio de la legislatura, la reforma laboral fue planteada como prioridad por todos los grupos parlamentarios, incluido la izquierda. Si uno revisa las agendas legislativas del inicio de la pasada legislatura, la reforma laboral aparece prácticamente en todos los documentos que fueron aprobados por las bancadas. Nosotros empezamos a trabajar, me refiero el PAN con el PRI, con el PRD, en el seno de la Comisión del Trabajo. Hubo una representación del gobierno federal en esas mesas y se fue avanzando en redacciones prácticamente de las normas muy puntuales. Se fueron encorchetando algunos de los temas que habían generado alguna polémica y cuando ya estábamos en la lógica, en la recta final, para poder llevar al Pleno un dictamen, vino la propuesta incluso de hacer una iniciativa por parte del PRI que recogiera esos consensos, a lo cual nosotros aceptamos respaldarla y acompañarla, no solamente en la presentación, sino también votarla a favor en el Pleno de la Cámara de Diputados. Luego, como dice David, en efecto, previa a la coyuntura político-electoral del año 2012, ya empezaba a acercarse ese calendario. La izquierda, en el caso del PRD, hizo el amago de que no permitiría que tomáramos la decisión de la reforma laboral y al final de cuentas el PRI retiró su iniciativa, la iniciativa que incluso nosotros habíamos dispuesto a acompañarla.
Pero completo esta crónica porque la iniciativa que presenta el presidente de la República recoge en una altísima proporción buena parte de los consensos que se alumbraron, que se alcanzaron en ese primer ejercicio, con lo cual no advertimos que hubiese una objeción de fondo en lo que está planteado. ¿Dónde están, digamos, ahorita las discusiones? ¿Dónde se están centrando las discusiones? En el tema de la autonomía sindical y si es posible a través de la ley laboral establecer ciertas condiciones democráticas en la vida interna de los sindicatos. Nosotros estamos absolutamente a favor de establecer ciertos mínimos democráticos para la vida interna de los partidos y bueno, el PRD está en contra, el PRI está todavía en ese margen de estudio. Necesitamos democratizar a los sindicatos como fórmulas intermedias de organización de la sociedad. La función niveladora que cumplen los sindicatos, la función de equilibrar las relaciones económicas y las relaciones laborales puede ser más potente si además le damos legitimidad democrática a quienes representan a los trabajadores frente al empleador y frente al gobierno. Lo interrumpo, senador, porque me da la impresión de que en la élite política, digamos, el tema del conflicto de autonomía y transparencia sindical es importante. Pero en el común de los ciudadanos, en las encuestas que se están levantando, el mensaje que se está transmitiendo sobre la reforma laboral tiene otras prioridades, en el sentido, por ejemplo, de si me van a correr rápido, si voy a acumular antigüedad, si tengo derechos a la hora de contratarme, si me van a pagar por hora, si va a tener una serie de limitaciones mis condiciones laborales, si voy a tener que renunciar a derechos que hasta ahorita me ven amparando la ley laboral, y si esto es una ley simplemente para fastidiar al trabajador, para limitar sus privilegios. Yo les quisiera rogar que en el siguiente bloque profundizáramos sobre este asunto, porque creo que esta ley y sus eventuales bondades está muy mal comunicada en el conjunto de la población. Regresamos con ustedes en un minuto más. Muchas gracias.